Ajá, ya nada más minimízala. Y bueno, pues vete al software. Ya nada más tú me vas a ir ayudando a estar señalando con el mouse. Fíjate, yo lo voy a señalar acá con el láser y tú me ayudas allá con el mouse. El tronco, pues es precisamente desde aquí hasta todo eso es el tronco, porque dice, incluye las cavidades torácica, abdominal y pélvica. Pero yo les hago a ustedes una pregunta, jóvenes. ¿El cuello forma parte del tronco, sí o no? No. No, ¿de qué forma parte? Del cuello. ¿De la qué? Obviamente, pero en el cuerpo Del cuello. sí, sí forma parte del tronco. Sin embargo, pues aquí en el cuello sabemos que no hay cavidad, pero por eso dijimos, en el tronco se encuentran las cavidades torácica, para que las vayan marcando ahí con el mouse, porque el láser no sale grabado, en la cavidad torácica o tórax, la cavidad abdominal, y por acá tendríamos la región pélvica. Entonces, desde lo que es la base de la cabeza que corresponde a Atlas, con sus caras articulares, hasta la pelvis o la punta de la cola, consideraremos el tronco. Ojo, fíjense, desde donde dijimos, desde la base del Atlas hasta la última coxilla, sabemos que hay un tipo de esqueleto. ¿Cómo se llama ese tipo de esqueleto? ¿Quién se acuerda? Axial. Muy bien. Y por otro lado, estudiamos al cráneo, que se subdivide en dos, en el esplagmocráneo y en el neurocráneo. Y desde luego, pues tenemos los miembros que ya sabemos que son torácicos y pélvicos. ¿O es correcto, Viti, a decir anterior y posterior? Exactamente, no, no es correcto. Va a haber videos o materiales donde ustedes escuchen que miembros anteriores, eso es incorrecto. Miembros torácicos, miembros pélvicos. Bien, quítale la piel aquí, ¿qué pasa, porfa? Nada más déjame a ver algo. A ver, dale clic aquí en el engrane, vamos a ver si está bien configurado. Ah, sí, ok. Baje tachecito. Quítale los músculos, porfa. Al esqueleto, redúcenselo a un cuarto, por favor. Ahí está. Porque no lo podemos olvidar. Es para que tomemos en cuenta la referencia ósea. Y cuando tomamos en cuenta una estructura ósea, ¿cómo se llama a eso? ¿Quién se acuerda? Base, muy bien. Por eso es que no lo estamos quitando de repente, solamente que se mantenga visualmente apreciables, aunque sea un poquito. Y todo lo demás lo vamos a dejar así porque pues está nervioso, está cardiovascular, la porción craneal, la porción caudal, está respiratorio, está digestivo. También está linfático, está urogenital y endocrino. Pero a ver, dale clic a acercarte. Es más, pues, antes de que le des clic a acercarte, vamos a darle una vueltecita. Dale clic aquí, por favor. Y dale clic aquí para que eso se guarde. Eso, qué bonita cabra, ¿no? Así como me gustan, desnudas y demás. Bien, dale ya para allá, fue mucha vueltecita, me voy a marear. Bien, acomódala para que apreciemos, con estos, para que apreciemos precisamente respiratorio. Muévete allá con las flechas de navegación ahora sí que para que quede asenta, eso, ahí está. Acércala más que pasa, por favor. Sí, hoy vamos a iniciar así, eso, porque pues vamos a hablar un poquito de respiratorio. A ver, gírala un poquito, por favor. Bueno, en lo que lo va acomodando, vamos a abordar un aparato respiratorio. Sabemos que el aparato respiratorio se define como un conjunto de órganos especializados para llevar a cabo la conducción y el intercambio de gases, pero particularmente pues nos interesa hablar del oxígeno y del CO2 y que desde luego un aparato tiene una particularidad. Emanuel, ¿me ayudas a recordar cuál es esa particularidad? Que tiene cualquier aparato. ¿Quién se acuerda cuál es la? Tienen tejidos diferentes. No. Ah, exactamente, Antonio y Vianney, que tienen un origen embrionario y evolutivo diferente. Bien. Y entonces el aparato respiratorio nos ayuda a que se lleven a cabo en el animal o incluso en nosotros diferentes funciones. Y claro, que desde luego la más clásica pues es el intercambio gaseoso. Y para ello pues deben haber vías de conducción. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Alguien sabe qué otra función puede contribuir a desarrollar el aparato respiratorio? A ver, véanse.
Lo del pH exactamente ayuda a contribuir a mantener el equilibrio ácido básico. ¿Qué más? Ayuda a la termorregulación a través del jadeo, a través del intercambio del aire caliente del interior con el aire frío o más bajo en temperatura del exterior. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa ayuda? Pues también a metabolizar ciertas sustancias. Por ejemplo, cuando ya ustedes aprendan a hacer cirugías y que escuchen hablar de la anestesia inhalada, precisamente esos gases, ahora anestésicos, como el sevoflurano, el furano, entre otros, puedan ser metabolizados a nivel de lo que es el tejido pulmonar. Bien, pues esas son algunas de las funciones, sin embargo, también podemos incluir la fonación. ¿Qué entendemos por el término fonación, Camila? Exactamente, que contribuye a llevar a cabo la producción de los sonidos. Entonces, esas son las funciones del aparato respiratorio. A ver, ahora sí que levántale un poquito ahí la barbillita con esta. Sí, es que no me acuerdo. Ándale. A ver, tócale aquí, por favor. Ah, bueno, ahí está la lengua. A ver, ponle un poquito más de huesos para que lo comprendamos. Fíjate, vamos a ver, ponle todo así al 100%. Eso. Ah, excelente. Ahora sí, bájate, acomódale acá, esta sierra, le la acomodas acá, por favor. Es una lindura esto, porque ya si no nos manchamos las manos, podemos manipular todo. Así que bájalo, por favor. Con estos. A ver, eso, fíjense. Voltealo tantito, no importa, ahí está, fíjense. Aquí tenemos el cráneo, como hace rato decíamos, pues el cráneo se divide en dos, el neuro y el esplagno. Sin embargo, pues bueno, nosotros vamos a hablar aquí un poco, o más bien mucho, el esplagnocráneo. Y dijimos ¿cómo diferenciamos el esplagnocráneo del neurocráneo, Bridget? A ver quién le ayuda a Bridget, ¿quién se acuerda? No, pero ¿cómo lo diferenciamos? Ay, porque los huesos son planos del planizal. No, los huesos No, a son ver, regulares del planizal. o por ahí va, pero más preciso, ¿qué va a alojar el neurocráneo? El encéfalo, no solo el encéfalo, mientras que el esplagnio, los órganos que participan en los sentidos. Y pues precisamente vamos a abordar aquí la cavidad craneana. Y aquí tenemos el hueso maxilar, dale clic por ahí para que lo veamos. Al nervio maxilar, bueno, aquí no lo separa, pero bueno, aquí estaría el hueso maxilar, ese es el hueso nasal. ¿Sí es cierto que ese es el hueso nasal, jóvenes? No. No, ese es el hueso incisivo. Aquí estaría el hueso incisivo, aquí está el maxilar, acá está el hueso nasal. Aquí en ese no nos da la oportunidad de verlo, como ahorita vemos ya. Pero bueno, quítalo, dale clic izquierdo ahí al hueso, clic izquierdo y dale eliminar, por favor. Eso. Ahora, se ve medio rarito, pero sí se alcanza a apreciar. Aquí tenemos esa estructura por aquí, gírale, por favor. Aquí tenemos esta estructura. Acércate más, por favor. Acércate. Eso, así entre dos coordinados. Miren, aquí hay una parte central, ¿ya la vieron? Que es el famoso tabique nasal. Entonces, este tabique nasal que está formada de cartílago va a dividir en dos cavidades nasales. Sí, hay una cavidad nasal izquierda, una cavidad nasal derecho. Bien. Dale clic aquí a lo que está en cualquiera de los lados. Esos tenemos ahí son los cornetes. Hay cornetes o conchas nasales. Y dentro de la cavidad nasal hay cornetes. Hay un cornete nasal dorsal, hay un cornete nasal medio y un cornete nasal ventral. ¿Sí? También conocidas como conchas nasales. Pues precisamente esas conchas nasales que aquí pueden alcanzar a apreciar como que están giradas hacia medial, ¿ya vieron? A eso se le llama endoturbinado. Entonces, las conchas nasales o los cornetes nasales, que no son otra cosa más que láminas óseas delgadas y finas, están enrolladas de manera endoturbinada. Es decir, forman una turbina hacia el plano medio. Y esos cornetes nasales van a estar cubiertos de una mucosa, una superficie mucosa. Esa superficie mucosa adherida o que está recurriendo a esos corrientes nasales va a ayudar para desarrollar o contribuir a algo que se le denomina acondicionamiento del aire. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra acondicionamiento? ¿Vale? ¿Pero qué quiere decir?
Ok, ok, pero ¿qué quiere decir la palabra acondicionamiento? Que lo va a preparar, ¿sí? Que lo va a preparar ¿para qué? Pues para que pueda conducirse por medio de la continuación de las vías de conducción hacia los pulmones. Porque ahorita en la mañana, ¿cómo amaneció el aire? ¿Qué pasa? Que el aire llega aquí frío a los pulmones, se pueden colapsar, ¿sí? Entonces, esas estructuras van a acondicionar al aire. Y ahora sí, ¿qué quiere decir o qué implica el acondicionamiento? Que se caliente, que se humedezca y además que se filtre, ¿sí? Y entonces, eso sucede aquí dentro de la cavidad nasal. Pero fíjense, hablamos de algo que se llama mucosa, ¿no? Pero la mucosa se divide en dos tipos. Está la mucosa respiratoria y la mucosa olfatoria. Pues la mucosa respiratoria, pues es la que está vinculada con ese proceso de inspiración y que gracias a ello pues se va a acondicionar. Y luego tenemos la mucosa olfatoria. ¿Para qué creen que sirva la mucosa olfatoria? ¿Para qué? Para percibir los olores. ¿Y qué tipo de receptores creen que haya precisamente en la mucosa olfatoria? Quimioreceptores o químicos. ¿Y qué tipos de sustancias odoríferas conocen? Y creo que la primera semana de clase se los dije. Que hasta les dije en qué libro fueran a estudiar. No se preocupen, ahora se los pregunto en su examen. Sí. Ah, Perdón, era mucosa respiratoria y mucosa olfatoria. ¿Sí? Bien. Entonces, las diferentes familias de sustancias odoríferas que se pueden percibir, aliáceas, púlpidas, sulfétidas, cáprica, fragantes, aromáticas, empiriomáticas. Bien. Bueno, eso por hablar ahí de la cavidad nasal. Bien, ¿qué otra cosa podemos hablar de la cavidad nasal? Pues básicamente ello. Ah, pero pues si dijimos que hay una mucosa que se llama eh, olfatoria, que eso implica que debe de haber una terminal nerviosa que sea la responsable de que una vez que se recibe ese estímulo, lo mande al glandulón y ese se procese y luego se emita una respuesta, ¿no? ¿Cuál creen que sea ese nervio? Nervio olfatorio. ¿Qué par craneal es? primero. El primero. A ver, ¿seguros? Sí, exactamente. Sí, a ver, ahora sí abre el software del otro perruchín porque ahí sí se ve mejor. Ah, ayúdale, Julia, acércate al teclado, por ahí dale inicio porque nos abandonó Isaí Gamaliel. Y ahora sí, el primero. Todavía no hay internet. Ahora sí está tardando. Ahora vuelve a cerrar y lo vuelves a abrir. ¿No? Bueno, lo que abre mi minimízalo, vamos a abrir otro resumen. Aparato respiratorio, por favor. A rato le subo esos documentos porque tienen mucho que estudiar. En lo que va cargando, bájale tantito, vamos a repasar esto. Ahí está, ahí está. La función primordial, pues, es llevar a cabo el intercambio gaseoso. Requiere el aparato respiratorio, ¿sí? Pero tiene otras funciones, como se mencionaron, la termorregulación, vocalización y además defensa inmunológica. Las células que se encargan de llevar a cabo precisamente la fagocitosis o la eliminación de los microorganismos que pudieran llegar precisamente al parénquima pulmonar, se les denomina células, células de polvo, pero ese es como su nombre coloquial, a mí no me gusta tanto ese. Macrófagos pulmonares, pero sí en los libros así se llaman células de polvo, pero a mí no me gusta mucho. Sí, macrófagos pulmonares. Sí, y son un ejemplo de macrófagos tisulares. Bien. Y bueno, pues conocer cómo funciona, cómo participa y demás, pues nos puede ayudar a interpretar pues, la fisiología de la respiración, nos ayuda a entender cuándo o por qué se produce una disnea, nos ayuda
a diagnosticar y o a tratar las enfermedades. Bájale, por favor. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿cuál es precisamente o cómo se lleva a cabo la función del aparato respiratorio? Es a través de maximizar la superficie. Y es por eso que los pulmones son unos órganos que tienen la capacidad de expandirse. Y de hecho, si pudiéramos nosotros estirar o ¿cómo lo podemos decir? Magnificar el área ocupada por los pulmones para el intercambio gaseoso y llenaríamos varios kilómetros cuadrados. Por eso dice, se necesita tener una organización anatómica que garantice maximizar la superficie de contacto. ¿Entre quién? Pues precisamente entre lo del lecho vascular, es decir, los capilares sanguíneos y los alveolos. ¿Eh? ¿Y qué más? Entonces, maximizar esa superficie y además minimizar la distancia de difusión gaseosa. O sea que no, básicamente esto se refiere a que no tiene que viajar mucho por una vía de conducción y luego una vía de intercambio gaseoso, ese aire, pues para que ese aire que está en todo el cuerpo pueda difundir, es decir, pasar de un lado hacia el otro. Por eso que están en contacto íntimo. Ese espacio alveolo capilar, y el espacio alveolo capilar pues está constituido por el epitelio interno que reviste a los alveolos, que está constituido por neumocitos tipo 1 y pues exteriormente por los vasos sanguíneos. Que en ese caso, ¿se acuerdan cuál es el vaso sanguíneo que lleva la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones? ¿Cuál? Desoxigenado. Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, no, muchas gracias. Y sus respuestas van a salir ahí en el audio. No, el vaso sanguíneo que lleva sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Ah, el tronco pulmonar. Eso viene a la arteria pulmonar, bueno, que primero es tronco pulmonar y luego se divide en arteria pulmonar izquierda y derecha. Y entonces, histológicamente, pues pudiéramos decir, son las arteriolas pulmonares. Entonces, esas arteriolas pulmonares en contacto íntimo con el alveolo, pues va a ser precisamente lo que representa esa mínima distancia de difusión. Bien. ¿Qué otra cosa? Pues les platicaba, pues el aparato respiratorio tiene dos partes, la vía de conducción y la vía respiratoria. Y pues aquí obviamente la vía de conducción es la que va a transportar el aire. Ojo, fíjense, el aire, no solo el oxígeno, el aire, porque ese aire puede tener oxígeno, puede tener CO2, puede tener metano, puede tener cloro, puede tener esporas, puede tener virus, puede tener todo lo que ustedes quieran, hasta hombres lobo, brujas y chupacabras. ¿Sí? Y la porción respiratoria es donde se va a llevar a cabo propiamente ese intercambio gaseoso. A ver, vete al software a ver si ya cargó, por favor. ¿Qué ondas? Bueno, si no, regrésate al de la cabra. Bien, entonces ahora ponle toda su pielecita, por favor. Ahorita lo vamos a ver así. Aléjate, por favor. Dale por ahí un movimiento para que se vea eso. Ahí está. A ver, regrésate tantito. Aquí, fíjense, las vías de conducción. Acércate, por favor. Te vas a ser experta en el manejo del software. Te voy a llevar a todas mis clases. ¿Sí? Empieza aquí en los hollares o narinas, esos agujeros que están allí, indicados por el mouse, se llaman hollares o narinas. ¿Sí? Es por donde ingresa el aire. ¿Sí? Y bueno, nosotros ya vimos que si quitamos aquí la piel, vamos a ver los huesos, que miren, por eso es tan importante reconocer o tener esas bases, ¿sí? Para que identifiquemos una base anatómica. Pues aquí tenemos el hueso nasal, aquí tenemos el incisivo, por acá el maxilar. Pues estos huesos que acabo de mencionar, el nasal, el incisivo y por acá el maxilar, forman parte de lo que son las paredes externas de la cavidad nasal. Obviamente, en dorsal tendremos al hueso nasal, ¿sí? En rostro lateral, pues aquí a los incisivos y aquí en los laterales, caudal y laterocaudal, a los maxilares. Obviamente, un izquierdo, un derecho, pero aquí sabemos que está en la cavidad nasal como tal y ya platicamos lo que hay allí, pero se me olvidó mencionarte hace rato, por eso queríamos abrir eso. Fíjense, a ver, ¿cuáles son los corrientes nasales que dijimos que hay? Dorsal, medio y ventral.
¿sí? Pero existe otro que obviamente no está aquí en la cabra, que está desarrollado en las especies que tienen muy desarrollado el sentido de la olfación, sobre todo en aquellos individuos que son cazadores, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues detectar a la presa, que desde luego puede estar muy, muy alejada. Entonces tenemos otro cornete que se llama cornete etmoidal y va a estar precisamente en la parte más caudal y dorsal de la cavidad nasal. A ver, de casualidad, dale clic ahí al, para buscar en el perruchín, por favor. Julia, por ahí muévele a inicio. A ver si ya cargó. No, a ver, carga el otro perro. Aquí traigo otro perro. ¿Ese sí? Sí, ese es. Cierra ese mientras, quién sabe por qué no quiere cargar, le dio frío. Digan ustedes que se le pegaron las cobijas. Ajá, te lo voy a regañar. Sí. Tú ándale, enter, por favor. Ya, ¿viste? Ah, ¿cómo? Ahí está. Igual, quítale la piel, porfa, el músculo. Eso. Oculta a la baja. Acércate, ayúdale. Ah, no, bueno, tú sí te puedes acercar ahí. Gíralo. Con las flechas de navegación, Julia, tuve ahí moviéndolo para que quede centrado. Acá, o tú, Vanelli, con estas. Porfa. Acuérdense que para ir abajo tienes que ir arriba, para ir arriba tienes que ir abajo, y cuando quieres ir a la derecha, te vas a la izquierda, y así sucesivamente. A ver, súbele tantito, por favor. Sí. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos, esto se le llamaría plano nasal, ¿sí? Pero esto se llama cartílago nasal, pero pues hay uno izquierdo y uno derecho, entonces son cartílagos nasales. Y por aquí, bueno, si nos pusiéramos específicos, aquí encontraremos las alas de los cartílagos nasales. Por ahorita no nos interesa. Gíralo un poquitín, por favor. Eso. Aquí sí creo que puedes tocar el incisivo. A eso, ya ven aquí sí, como les decía, el hueso incisivo, pero no le des clic, porque no lo vamos a mantener. Vuelve a dar clic. Es que te diste cuenta, apareció su nombre. Entonces, ese es el incisivo. A ver, quítalo, dale clic izquierdo, derecho, por favor. Y por aquí abajito debe de estar la opción eliminar. Aléjate aquí tantito, por favor. Ahí está, eliminar ese. Ah. Ayúdale, Julia, tú tienes las flechas de navegación. Sí, ahí toca el incisivo otra vez, por favor. Sí. Creo que ya lo quitaste, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Sí. Aunque ya quitamos aquí el incisivo. Ahora haz lo mismo aquí con el maxilar. Dale clic derecho. Aquí creo que aparece la opción de quitar. Es que se ve por ahí como moradito. El clic derecho. No el izquierdo. Derecho. Ahí está. Ahí las. Eso. Fíjense, ya estamos quitando aquí esos huesos, pero vamos a verlo un poquito mejor. Pero antes de eso, vamos a echarle un ojo a esos vasos sanguíneos, porque por algo están allí. ¿Se acuerdan cuando empezamos a comprender la definición de región? ¿Qué nos decía la anatomía topográfica? Que va a estudiar el cuerpo por regiones. Y cuando hablamos de regiones, ¿eso qué implica? Estudiar todo lo que haya en ella. Entonces, a ver, dale clic aquí al vaso sanguíneo azul, por favor, nada más para ver cuál es. Fíjense, viene la vena facial y luego dale clic aquí a la que le continúa, la vena labial superior. Bien, ahorita la vamos a quitar. Lo mismo con la roja que viene siendo la arteria, pues la arteria labial superior. Pero ahora, a esta que está aquí más en contacto directo con los cornetes, fíjense, se llama arteria nasal lateral. Y a ver esta que está por acá, la arteria nasal dorsal. Entonces aquí vamos a tener dos vasos sanguíneos importantes, la arteria nasal dorsal y la arteria nasal lateral. Y a ver, échale un vistazo a cómo se llaman sus venas, por favor. La vena nasal dorsal, y si se dan cuenta tiene el mismo nombre que el anterior, arteria nasal dorsal. Entonces, cuando tienen el mismo nombre es porque pasan por la misma estructura. Van a encontrar casi en la misma situación. La única diferencia es que las venas son más superficiales y las arterias más profundas. Pero cuando sucede este fenómeno en la angiología, ¿qué nombre le dábamos a esos vasos sanguíneos? ¿Quién se acuerda? Exactamente, vasos satélite. Y entonces, ¿creen qué nombre creen que va a tener la arteria?
Perdón, la vena aquí, en lateral. A ver, dale clic, por favor. La vena labial superior, porque la otra es la arteria labial superior, ¿sí? Pero a ver, a esta que está aquí ya le dimos nombre, ¿verdad? Sí, la arteria nasal lateral. Y a ver, dale clic a esta vena que está por allí, por favor. Esa, vena nasal lateral. Bien. Entonces, básicamente, pues son esas, la arteria nasal lateral, la arteria nasal dorsal, la vena nasal dorsal y la vena nasal lateral. O sea, son satélites meramente. A ver, ahora dale clic acá a la barra para quitar un poquito esos vasos sanguíneos. Quita acá donde dice cardiovascular, quítaselo todo, por favor, quita eso. Pero fíjate, aquí tenemos los verdes que nos van a representar precisamente los vasos linfáticos. A ver, nomás dale clic aquí a este que está proximal a la cavidad nasal, aquí, al verdecito, ¿no te da nombre? No. No, a ver, tú dale clic acá, ¿no te da nombre? No, bueno, no nos da nombre, entonces quítate. No nos van a interesar. Pero aquí sí nos vamos a quedar con esta parte. A ver, dale clic a esos hilos amarillos que están representando algún nervio. Sí, ese es el nervio glomeronasal, pero a ver, el que está aquí más dorsal. Los nervios, ahí están. Los nervios olfatorios. A ver, quita esta barreta. Ahora sí, selecciona por favor el nervio olfatorio o los nervios olfatorios. Sí, por ahí estaban. Ahí está. Y ahorita lo vamos a ver. A ver allá con eso, ahí. Pero tú no te muevas, Vanelli, tú no te muevas. Ahí está, fíjense. Aquí está marcado en verde porque significa que ese es su trayecto. Y aquí tenemos el cráneo, el neurocráneo. Esta es la bóveda del cráneo, pero es parte del neurocráneo. Y entonces vean cómo, a ver, toca este hueso, por favor, que es el hueso frontal. Quítalo, ya sabes cómo, por favor. Ahora toca, vuelve a tocar el nervio olfatorio. Ya estoy aburriendo a Gamaliel como siempre. Sí, sí se puede, papadito. Sí, acérquense más si es necesario. Saben más. Sí, porque tú no me quitaste el hueso, no el nervio. Ahí estás. Dale clic derecho. Ahí está. Ya, quítate de allí, por favor. Eso, ahí está marcado. Fíjense, entonces, fíjense, ese es el cerebro, pero esta parte del cerebro, ahí, ayúdame con el mouse. Esta parte del cerebro donde vemos que emergen esas terminaciones nerviosas que corresponden al nervio olfatorio se llama bulbo olfatorio. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Rinencéfalo. ¿Para qué sirve? ¿Cuál va a ser la función del rinencéfalo? Exactamente, procesar los estímulos que son captados a través del nervio olfatorio. Y fíjense, qué bueno que tenemos esta oportunidad porque todo aquello que se percibe a través del sentido del olfato es procesado en el bulbo olfatorio, o también conocido como rinencéfalo. En contraste, los otros estímulos sensitivos que se perciben por el ojo, por el oído, por las terminaciones nerviosas del, del cuerpo, en la piel, por el sentido del gusto, son procesados en algo que se llama formación reticular. Y después de que son procesados, integrados y se emite una respuesta, pues van a una parte de la corteza y se emite una respuesta. Pues bueno, en el caso específico del sentido del olfato, esto no sucede así. Sin embargo, pues hay una estructura que se nos está olvidando, porque esta es la cavidad nasal. Ahí ayúdame a señalarla, por favor. Esta es la cavidad nasal y esa es la cavidad craneana. ¿Qué nos separa? Pues, Huesos etmoides, pero ¿qué porción de huesos etmoides? Y la vimos la clase pasada. Ajá, ¿y cómo se llama? El colador. No, no es lámina cribiforme o lámina cribosa del hueso etmoides. Sí, a ver, dale clic al otro peluchín a ver si de casualidad ya cargó. Es que en el sí se no, ya sí, en realidad hasta me dio coraje con él. Lo voy a tener que sacrificar. ¿Sí?
Bien, a ver, dale clic aquí si te marca el hueso, el hueso esmoile, no, es el nervio, hueso temporal, no, aquí abajito. No, es que aquí no se ve. A ver si ahorita hacemos otra disección, pero bueno. Bájate tantito para que nos regresemos un poquito a lo que es la cavidad nasal. Eso, pues precisamente decíamos, estamos empezando a hablar de las vías de conducción, que dijimos que empieza en los hollares. Eso dijimos que es el cartílago nasal, esas son las alas laterales de los cartílagos nasales. Y entonces aquí nos encontramos en el interior de la cavidad nasal y dijimos que pues está dividido en dos. Aquí sí, igual quítale aquí los cartílagos, por favor. Clic derecho, eliminar. Sí, dale la vuelta. Y bueno, aquí se ve muy bien. Si quieres, acércate nada más un poco más, menos. Aquí está. Esa es una concha nasal, también conocida como cornetes. Dijimos que tiene una parte dorsal, que sería esta, una parte media, que sería esta, y la parte ventral. Entonces, concha nasal o cornete nasal dorsal, medio y ventral. Y aquí atrás estaría muy desarrollado, el más grande de todos en los perros, que es el cornete nasal caudal. Muy desarrollado. Se encuentra en la parte caudal y dorsal. Esas son partes de las vías de conducción. A ver, gírate un poquito y aléjate, por favor. Ah, qué sueño tienen. Déjame, lo están pegando. Sí, gira. No importa si es derecha o izquierda, gira. A ver, eso. Excelente. A ver, acércate, por favor. Bien. Vamos a quitar los nervios ahorita para que no nos estorben un poquito. Igual acá nervioso. Quítalo todo, por favor. A ver, lateralízalo. Ponle acá en el grane. Ponle español, por favor. Sí, ponle grandote lo máximo. Sí, ahí está. Ciérralo. Y para aquellos que no sepan, pues, como yo, por ejemplo. Sí, bien. A ver, quita por favor aquí la mandíbula. Sí, fíjense, aquí tenemos nuevamente la cavidad nasal. Señálalo, por favor. Acá tenemos el hueso incisivo, el maxilar. Sí, y pues acá en dorsal, pues el nasal. No lo apreciamos. Pero acá tenemos, a ver, tócale acá, el hueso palatino y aquí el hueso pterigoideo. Bueno, pues todo eso va a contribuir a seguir formando esas primeras vías de conducción. Por acá tendremos lo que se le llama paladar duro. El paladar duro, pues es la base ósea del maxilar. Y por acá, el paladar blando. Bien, a ver, aquí debería de haber una estructura que se denomina o se define como un tubo membranoso. ¿A quién me estoy refiriendo? Orofaringe. ¿La qué? Orofaringe. ¿La qué? Orofaringe. No, la laringe, no la faringe. Y la faringe precisamente pues va a ser la vía, la cual van a converger, es el sitio en el que converge la vía nasal y la vía dorsal. La vía nasal y la vía oral. ¿Sí? A ver, y entonces si yo les pregunto, ¿en dónde se encuentra la vía nasal? ¿En dónde? Fíjense, ¿dónde se encuentra la vía nasal? Pues solo hay dos, la vía nasal y la vía oral. Y aquí lo están viendo, a ver, aquí está la cavidad nasal y esa es la cavidad oral. Si seguimos esa lógica, fíjense ahí la relación de situación. ¿Dónde se encuentra aquí la cavidad nasal? Entonces, la vía nasal, ¿dónde se va a encontrar? Como ventral. Si estamos en dorsal, Alexis. La vía nasal va a seguir siendo dorsal, mientras que la vía oral es ventral. Pero entonces, repito, aquí dijimos que aquí se encuentra la faringe, aunque no la vemos, pero aquí está donde se está señalando con el mouse. ¿Sí? Ahí está la faringe. Entonces, esa faringe es una estructura tubular membranosa que sirve como convergencia para la vía oral y para la vía nasal. Entonces, ahora sí miren, ¿cuáles son las vías o las comunicaciones de dorsal a ventral que podemos encontrar en la faringe? Faringe, luego faringe. Y entonces, fíjense, la faringe va a comunicar con la laringe. Ahora sí, dale clic por acá, porque acá está la laringe. La laringe está representada por los cartílagos de la laringe. ¿Sí? Que sabemos, pues están los aritenoides, que son pares, el tiroides, que es el más
grande, luego tenemos el ricoides, que es el que va a comunicar a la laringe con la tráquea como tal, y tenemos además el epiglótico. Pero dependiendo también la especie, por ejemplo, en los perros, pues vamos a encontrar los cuneiformes y los corniculados, ¿sí? Pero bueno, ahí tenemos la laringe. Vamos a darle un repasito a los huesos del aparato de video. A ver, tócalos, a ver si aquí dice el nombre, ¿no? No los dice. Bueno, yo espero que se los sepan, ¿sí? Entonces, tenemos el timpanoioides, el epioides, no, perdón, estiloioides, epioides, luego el ceratoioides, el tiroioides y luego el basioides. La desventaja de este software que no nos dice el nombre de cada uno de ellos, pero el 3D Anatomy Canine sí. Pero bueno, ahorita esa es otra historia. Bien, entonces bájate ahora sí, vete dirigiendo hacia el caudal y vete subiendo. Eso, fíjense. Todavía seguimos hablando de vías de conducción, para que ustedes vayan anotando ahí muy particularmente. Y si recordamos, entonces dijimos, las vías de conducción inician en las narinas, ya hablamos de la cavidad nasal, ya hablamos de la faringe y ahora nos encontramos en la laringe y a continuación en la tráquea. Dale clic aquí en la tráquea, pues desde luego sabemos que la tráquea pues, es un órgano cilíndrico, tubular, por lo tanto tiene luz, que ya sabemos que sus capas son ya sea de interna a externa o de externa a interna, la cerosa o adventicia, la fibrocartilaginosa, su mucosa y mucosa. ¿Sí? Que la mayoría de las especies son incompletos, es decir, que tienen una forma de C, ¿sí? Incompleta y que normalmente se completa con algo que se llama músculo traqueal y un tejido elástico. Y eso le va a permitir a esa tráquea que se colapse, es decir, que cuando el individuo esté tragando, se pueda aplastar sin alterar su función, solamente se modifica transitoriamente su estructura. Y bueno, que pues dependiendo de la especie son el N número de anillos que tiene. Márquele. Bien, gracias. Entonces, a ver, topográficamente la tráquea se puede dividir en dos, en la porción cervical y la porción torácica. Entonces, desde luego, pues aquí estamos en la porción cervical o del cuello. A ver, aléjate allí, porfa. Sí. Entonces, ahí tenemos la porción cervical de la tráquea y pues acá tenemos la porción torácica de la tráquea. Y si hablamos un poquito de la relación en función a su posición de la tráquea se encuentra ventral. ¿A quién? El esófago. Al esófago. Pero fíjense, ya se dieron cuenta que aquí pasó algo, a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta. A ver, hazte a la derecha y hacia arriba para que veamos el cráneo. No lo gires. Que no lo gires, nada más. Eso, ahí nomás. No, espérate, ahí regresale acá. Saca de la barrita, quítale la piel. No sé por qué pasa eso, pero no pasa nada. Ocúltalo. A ver, oculta también esta. Fíjense, a ver, ¿quién me dice aquí lo que sucedió respecto a la vía oral y el nasal? Pues Nunca se juntaron, ¿eh? se puso bloquear el No, el esófago va hacia la izquierda. no. ¿Cómo? Me voltearon. ¿Cómo? La vía nasal estaba arriba y ya. ¿Venimos arriba? Bueno, dorsal. Ok, por ahí vamos. Fíjense aquí en el esplagmocráneo, la cavidad nasal está dorsal y la cavidad oral está en ventral. ¿Qué pasa aquí en el cuello? Siguen caminos inversos, es decir, ahora la cavidad oral va a continuar con su trayecto por dorsal y ahora por ventral va a venir la continuidad de esa vía de conducción respiratoria que se originó acá en cavidad nasal. Eso es lo que sucedió. Aquí era dorsal, la vía de conducción ahora se continúa en ventral. Y con respecto a la cavidad oral que estaba en ventral, su recorrido va a continuar, pero ahora sobre dorsal, ¿ya vieron? Y a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta de eso. Entonces, bien importante, el esófago tiene una posición de relación dorsal a la tráquea. Y fíjense cómo se empieza a proyectar hacia la izquierda. ¿Sí? Y ese se va a mantener así, dorsal hacia la izquierda, mientras que la tráquea se va a mantener ventral hacia el centro. Y entonces, pues aquí va a regresar precisamente a lo que es la cavidad torácica. Ahora sí, vámonos hacia caudal, porfa, y si quieres, aléjate un poco. Eso, a ver, quita la escápula, porfa. Que por cierto, antes de que la quites, vamos a preguntarle a Vitia, porque ella ya se puso
regularizada con ustedes. ¿Qué tipo de hueso es la escápula, Vitia? Claro. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Pero bueno, ese es coloquial. ¿Cuál es su función de un hueso plano? Proteger, por eso es plano. Pero yo te preguntaría ya para terminar contigo, mi tía. La escápula al ser un hueso plano, que también se conoce como homóplato o coloquialmente como paleta, no es la tuxipor, ¿sí? Contribuye con la eritropoyesis. A ver, ayúdale a empezar. A ver, ¿a quién le tocó hacer cartel de escápula el semestre pasado? No tengo víctimas aquí, pero todos lo deberían de saber. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese planteamiento que hice? Sí, contribuir al desarrollo de la eritropoyesis. En menor medida, pero ahora sí quítala, ¿qué pasa, por favor? Bien, ahora, fíjate, bájate un poco esta ya con. Ándale, fíjense. Esto es la cavidad torácica como nosotros la conocemos, pero tiene límites, fíjense, la cavidad torácica tiene un límite craneal. ¿Cuál es ese límite craneal? El primer par de costillas. ¿Sí? Aquí. Y ventralmente con la primera esternebra que va a constituir el manubrio del esternón. Y dorsalmente con la primer vértebra torácica. Entonces, esto es el límite craneal. Fíjense, esas tres estructuras que están en dorsal, en ventral y entre ellas constituyen el borde o el límite craneal de la cavidad torácica. A ver, ahora sí, gíralo, porfa, un poquito para que lo veamos desde craneal. ¿Sí? Eso. Aquí, ayúdame con el mouse, eso así. Esto que está señalando que pasa, le vamos a conocer como entrada del tórax. Y pues literal es una entrada angosta o reducida dependiendo de la especie, por la cual pueden tanto entrar como salir diferentes estructuras. A ver qué estructuras están pasando por aquí. Tenemos la tráquea, tenemos el esófago. Ahora sí ponle los vasos sanguíneos, por favor. Y nerviosos, todos, todos, todos. Ahí está. Ocúltalo. Y entonces vamos a ponerle otros nombres a esas estructuras que pueden atravesar para salir o para entrar por medio de la entrada torácica o en la entrada del tórax. Y bueno, pues dijimos que tenemos la tráquea, el esófago, tenemos las venas yugulares externas. Digo venas porque ¿cuántas venas yugulares externas hay? ¿Cuáles? Exactamente. Bien. ¿Y la arteria cuál creen que sea? Sí, la arteria, la roja, la arteria carótida común. ¿Sí? ¿Cuántas carótidas comunes hay? Dos, ¿cuáles? Izquierda y la derecha. A ver, pasará otro vaso sanguíneo importante, por ahí señálalo. Ya vimos la vena yugular. No, no hay más. Esos son los principales vasos sanguíneos. Nervios que salgan de aquí, por aquí veo uno. Por ahí, ahí está el tronco, bueno, el nervio frénico, pero por ahí el tronco vago simpático había señalado. Ahí está el tronco simpático. Entonces, ya tenemos por ahí por lo menos 6, 8 estructuras que pasan, ya sea de entrada o de salida. Y bueno, en algunas especies, dependiendo de la edad, el timo. Bien, y solamente por hablar del timo, ¿sí? Por hablar de la entrada torácica o la apertura craneal del tórax. Bien, casi quítale otra vez los vasos sanguíneos, los nervios, por favor. Bien, ponlo de ladito, ¿sí? A lo que nos truje chencha. Sí, a ver, vuelve a tocar la tráquea para que se le quite ahorita el nombrecito. Bien, a ver, vamos a empezar a usar algunos términos técnicos. ¿Cómo sería el nombre o el tecnicismo para indicar que se corte una costilla? Costectomía. Exactamente, costotomía. Bien. Bueno, pues aquí no te voy a decir que cortes, Vanelli, pero elimina todas las costillas que tengan contacto con nuestro pulmón derecho, por favor. Mientras ella lo hace, vamos a preguntarle a Vita otra vez, porque es la invitada especial de ese semestre, que ya después de todo va a permanecer de aquí hasta que ingresen. ¿Cuántos pares de costillas tiene?
El perruchín, Evitia. 13. ¿Y cuántas costillas totales tiene? Muy bien. Que sepan que te la soplaron, ¿eh? Bien, entonces ya tenemos aquí a nuestro perruchín y su caja torácica pues más diseccionadas. Ah, que por cierto, como estamos hablando de cavidad torácica, aprovechando que Vanelli quitó las costillas, ¿cuál es el límite lateral de la región torácica? Costillas. Y ventralmente, el esternón. ¿Cómo se llaman los huesos que constituyen al esternón? Déjenle pregunto, yo no le he preguntado a Mayagua. Ay, Mayagua, ya te cambió la voz. Siempre que tu alma quién sabe dónde esté. ¿Cómo se llaman los huesos que constituyen el esternón? Esternebras. Vamos a un poco de arqueología, porque a mí me gusta recordar todo lo que yo olvido. Es decir, todo. ¿Qué tipo de articulación está presente en la articulación postovertebral, Viviana? Bianca, perdón. ¿Qué tipo de articulación está presente en la articulación postovertebral? ¿Mm? 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 ¿No? ¿Que entonces, Kawich? No es sinostosis. Sinostosis, órale. Tiene movimiento exactamente, porque permite que se expanda. Y fíjense, aquí ahorita estamos hablando del término expansión. Cuando el animal respira, fíjense, aquí, ayúdame con el mouse, por favor. Aquí estaría el diafragma, ¿sí? Y el diafragma tiene una forma convexa, mientras que, por ejemplo, no, pero cóncavo, siempre lo confundo con eso, convexo y cóncavo. No, el diafragma tiene una forma cóncava, mientras que la parte caudal de los pulmones, es decir, su superficie diafragmática tiene una forma convexa, ¿sí? O de cúpula, para que me entiendan, cúpula inversa, más fácil. Cuando el animal respira, el diafragma, que tiene una forma de cúpula, se va a contraer hacia caudal, perdiendo su forma de cúpula. Y entonces va a permitir que se lleve a cabo un fenómeno que se llama extensión longitudinal, es decir, se va a extender hacia caudal para que entonces los pulmones puedan expandirse. ¿Sí me explicó? Sí. A ver, gírale aquí, por favor. Vamos a verlo desde craneal, por favor. Ahí está. Un poquito más. Aquí, ok, perfecto. Aquí de este lado tenemos costillas y de este lado también, aunque ya se quitaron. Pero sabemos que hay músculos entre las costillas. ¿Cuáles son los músculos que están entre las costillas? Al otro les falta uno, siempre les falta uno. Y el transverso también. Si hay tres entre músculos, el intercostal externo, el intercostal interno y el transverso. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué función tienen estos musculitos? Pues también van a permitir que cuando se contraigan, se expanda, pero en este caso la expansión sería lateral. ¿Sí? Es decir, va a ampliar el diámetro de la cavidad torácica con el fin de que el pulmón se expanda hacia los lados. Y ahora sí, ponlo de lado, por favor. Y que cuando se contrae el diafragma, que además de que se extienda hacia los laterales, se extienda hacia caudal. ¿Sí? Y bueno, ya si nos pusiéramos a muy espléndidos, tendríamos que hablar de músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Hay músculos intrínsecos y intrínsecos respiratorios, pero ahorita esa es otra historia. Vamos a quedarnos aquí. Entonces dijimos que pues esta es la tráquea. La tráquea, a ver, dale aquí, por favor, a la barrita. Dale respiratorio, déjalo como a la mitad, por favor. Ay, exacto, ahí. Sí, dale, quita de la barrita. ¿Sí se dieron cuenta que aquí se puso como en marca de agua? Si quieres, acércalo. Sí, pues esta marca de agua pues está representando el lugar que ocuparían precisamente los tejidos que conforman al pulmón o a los pulmones. Y a ver lo que acabo de decir, los tejidos que constituyen a los pulmones, ¿sí será una expresión correcta? ¿O no? Sí, no, ¿por qué?
Sí, ¿por qué? Porque tú lo dices. Dime qué tejidos. Vámonos desde los celulares. A ver, ¿cuál es la unidad anatómica y funcional del pulmón? ¿Eh? ¿Cómo? Neumótico. Neumocitos, muy bien, hace rato se los dije. ¿Cuántos tipos de neumocitos hay? Eh, Tres, a ver, ¿quién da más, quién da menos? Ese tipo de clases me gustan porque a veces mis alumnos inventan cada cosa. Dos tipos de neumocitos. ¿Cuáles? Porque se supone que prepara una exposición. Ya me di cuenta que nada más les gusta estudiar lo que le da el profe y ya. Dijo uno y dos. Uno y dos, exactamente. Y a ver, ¿qué tipo de neumocitos van a revestir interiormente la luz alveolar? ¿Mm? Ahorita vamos a sacar el Spring Wheel y vamos a ver qué equipo va a pasar a exponer y se le va a aparecer cuando digo con todo el virgen. Uno, el uno. Exactamente, el tipo 1, Irma. Entonces, los neumocitos tipo 1 que van a constituir un epitelio plano simple de la luz alveolar son los que van a estar presentes dentro del alveolo, los que van a precisamente llevar a cabo ese intercambio gaseoso, los neumocitos tipo 1. ¿Y qué hacen los neumocitos tipo 2? ¿Vale? Son los que producen una sustancia que se llama surfactante. Muy bien, Irma. Te voy a poner un puntito en tu frente o una estrella. ¿Cómo? Sí, surfactante. ¿Y para qué sirve el surfactante? A ver, otro que no se Irma. Exactamente, evita el colapso de la luz alveolar, es decir, que se cierre, que se oblique, esto es evitar el colapso. Bueno, pero eso son las células y los tejidos. Sabemos que entonces el tejido pulmonar está constituido por un grupo de células especializadas que son estas. Pero hay otro tipo de células. ¿Qué otro tipo de células están presentes allí en el sistema del pulmón, en el tejido pulmonar como tal? Los macrófagos alveolares. Muy bien. ¿Pero qué otro tipo de tejido será parte constitutiva de los pulmones? La pleura, exactamente. ¿Y la pleura pulmonar en cuántas partes se divide? ¿Cuáles? Parietal y visceral. Parietal y visceral. ¿Y cuál es la que va a penetrar o la que va incluso a estar presente en donde se forman las fisuras interlobales o interlobulares? La parietal visceral. visceral. Porque ¿cuál es la función de la pleura parietal? ¿Quién se acuerda? Intervenir la cavidad. Sí, claramente la cavidad que va a alojar a esta víscera en cuestión. ¿Y cómo se llama la cavidad que va a contener el líquido pleural, Sara? Pleural. ¿Cómo se llama la cavidad que va a contener el líquido pleural? Pleural. Cavidad pleural. Y a ver, aquí está muy participativo. Kawich. Sí, Kawich. Escucha bien. ¿Dónde se encuentra la cavidad pleural? ¿Entre la pleura visceral y la parietal o entre la pleura parietal y la pared interna de la cavidad torácica? Opción ¿Vale? ¿Cuál es la primera opción? Exactamente. Muy bien. Y entonces hace ratito que platicábamos que cuando los pulmones se expanden longitudinalmente o transversalmente, precisamente la función de ese líquido pleural va a ser evitar el desgaste o la fricción que permita el libre movimiento. Y miren, aquí precisamente se ve ese diafragma, ese que les platicaba, este diafragma, que está implicado en la inspiración. Entonces, cuando se contrae, se va a contraer, pero va a permitir el deslizamiento o la expansión hacia caudal. Bien, y entonces, bueno, a ver, estábamos aquí en la práctica. Y luego se convierte en dos ramas principales que se llaman bronquios. ¿Cuántos bronquios hay? Dos, uno izquierdo y uno derecho. ¿Sí? Pero ¿cómo se llama a esa estructura? A ver, gírate un poquito, por favor. Vamos a verlo desde dorsal o ventral. Ahí está. Ahí está. Bájate un poquito. Ahí está.
Aquí se ve, a ver, quita aquí este hueso que creo que es la paleta. ¿Sí es la paleta? No. Ah, ¿verdad? Los engañé. Sí, quítalo por abajo. Sí, aquí se ve una división y aquí se ve otra. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo se llama a esa división que va a dar origen de la tráquea a una porción izquierda y una derecha? Bifurcación traqueal. Bien, entonces tenemos dos bronquios, uno izquierdo y otro derecho. Y fíjense, esos bronquios siguen siendo también parte de las vías de conducción. Ya dependiendo a veces el autor que consultemos, nos dice, a ver, va a haber bronquios globales, segmentarios, transitorios, hay unos que le dicen primarios, secundarios, terciarios. Y hasta allí pues son las vías de conducción. Entonces, ¿cómo definimos una vía de conducción después de que explicamos todo esto? A ver, le vamos a pedir a Alan que nos ayude. ¿Cómo definirías vías de conducción respiratoria? A ver, Brenda, ayúdale. A ver, Lisandro, ¿cómo definimos vías de conducción respiratorias? ¿Eh? Estructuras tubulares el cual guían el aire hacia los bronquiolos. Muy bien, así de simple. Son estructuras que forman parte del aparato respiratorio cuya función solamente es conducir el aire desde el exterior hacia los pulmones. Y ahora sí, ya tenemos las vías respiratorias que vendrían siendo precisamente los bronquiolos respiratorios. Sí, los bronquiolos respiratorios son los que se van a encargar de llevar a cabo este intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero bien, ahorita ya estuvo bien con la disección, aquí no hay más del aparato respiratorio, tendremos que abordar un poquito cardiovascular, pero ahorita. A ver, regrésate al resumen, por favor, vamos a darle el último intento a ese software, a ver si, no sé, ¿qué onda? Yo lo estuve usando el fin de semana bien. No, si no necesita internet. No. De hecho, ninguno de esos necesita internet. Yo te digo que lo voy a dar replay sanitario. Tú puedes ver. A ver, no, ciérralo. A rato checamos qué onda. Se me estaba olvidando, a ver, aléjate, por favor, porque les hablé a medias de los límites, pero hay que hablarlo bien. Ponte en lateral, por favor. Eso, lateral, lateral. Ahí así más o menos. Entonces, acércate un poquitín, bájate un poquito. Entonces dijimos que pues esta es la región torácica. ¿Sí? Estamos hablando de la cavidad torácica que se encuentra en el tronco. Entonces dijimos hace ratito, ese es el límite craneal. Y el límite craneal, fíjate, en dorsal está constituido por la primera vértebra torácica, en ventral por el manubrio del esternón y entre ellas por el primer par de costillas. ¿Sí? Esto es el límite craneal. ¿Cuál es el límite caudal? Diafragma. El diafragma, pero fíjate, estamos en la caja torácica y fíjate, mira, para que lo comprendamos mejor, dale acá vuelta, ¿qué pasa, por favor? Toda la vuelta bien para ver el otro lado. Eh, aléjate, bueno, hasta la de izquierda. Eso, ahí está, fíjate. ¿Dónde acaba la cavidad torácica? En la última costilla. Costilla, ¿no? Sí, o sea, esto es parte de la cavidad torácica. ¿Sí? Y esta es la parte caudal, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, realmente todo esto es la parte caudal. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de la cavidad torácica o de la región torácica? ¿El diafragma? ¿O la última costilla? Las dos. Exactamente, dorso caudal, el último par de costillas. Pero así como tal, caudalmente, es el diafragma. Eso es lo que va a delimitar aquí esta cavidad. Aquí todo esto es la cavidad. Y acá tenemos otra cavidad que ahorita no nos interesa. ¿Sí? Bien. Dorsalmente, ¿cuál es el límite de la cavidad torácica o de la región torácica? El cuerpo de las vértebras torácicas. O sea, es no solo el cuerpo, las vértebras torácicas. Ventralmente, el esternón, que ya sabemos que está constituido por ¿quién? Por las esterneras. Y ventrolateralmente, pues por estas estructuras que están aquí, que son los cartílagos costales. ¿Sí? Entonces, esos son los límites
de la región torácica. Bien, ahora sí, regrésate por favor al resumen. Al aparato respiratorio. Bien, de eso ya lo platicamos, bajémonos. Y miren, aquí hay una cosa bien importante, que dice que pues hay modificaciones progresivas. ¿Y cuáles son esas modificaciones progresivas? Porque es distinto al aparato de un animal respecto al otro. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente las bolsas guturales. A ver, ¿qué especie tiene bolsas guturales? Los caballos, ¿sí? ¿Y para qué sirven? Pues los mismos anatomistas, los científicos, pues no saben si tiene una función en termorregulación, no saben si sirve para acumular líquido, no saben si sirve para emitir sonidos, no hay una función meramente definida. ¿De acuerdo, Bajanes? Y desde luego, pues encontramos una diversidad morfológica, la cual obedece a las adaptaciones. Por ejemplo, ¿qué especie es conocida como respirador nasal obligado? Porque debido a las grandes necesidades de aire, bueno, de oxígeno, que es captado a través del aire, por lo tanto necesita respirar, mantener canales de aire más, de mayor volumen. Por ende, su paladar blando es más que más prolongado, ¿no? Ya lo veremos. Eso es un ejemplo de adaptación a un nicho ecológico y a las demandas metabólicas. Diferencias anatómicas, por ejemplo, hablando de perro, entre los perros, entre las diferentes razas o grupos raciales, ¿habrá diferencias en cuanto a sus vías de conducción? Sí. A ver, ¿vale? ¿Vale? Depende de la morfología del cráneo. ¿A qué cómo está acá? Depende de la morfología del cráneo. Ah, entonces, ¿qué tipo de cráneos hay? Bien, bien, a ver. Ah, Y braquicéfalo. ajá. Dolicocéfalo. Y dolicocéfalo y el otro que le falta. Mesacéfalo o microcéfalo. Bien. Vamos a dejarle aquí. Voy a hacer un cuestionario para la grabación de la noche. Sí, ponle detener.